Señores, el boletín 838 del Ministerio de Salud Pública nos reportó 967 casos de unas 10.455 pruebas que se hicieron en el día de ayer. Tenemos 4.664 casos activos, personas contagiadas con COVID. La positividad no baja de 21.70, casi 22, la positividad diaria, y eso es significativo en términos de positividad. Gracias a Dios que no tenemos presión en términos hospitalarios. 216 camas ocupadas para un 9%, 32 personas en UCI para un 5.5%. Afortunadamente ahí tenemos un margen importante, pero se sigue contagiando la gente. Se sigue contagiando la gente y en función de su inmunodeficiencia, de ese tipo de situaciones, pues le impacta con mayor o menor severidad el COVID. Si usted está vacunado, si usted se contagió antes, algunas cositas de inmunización tiene, y dependiendo de eso, bueno, le toca. Bueno, señores, ayer veíamos que el gobierno había tenido para este semestre, primera vez, un déficit de 8.000 millones de pesos, y 8.044, que era la cifra, y que teníamos una ejecución de capital de alrededor del 11.1%, que es muy bajo. Gasto de capital, todo es lo otro es consumo, gasto, eso se va en agua y sal, como dice el refrán. Lo que queda, las inversiones, son las que son reproductivas y de largo plazo y que permiten el desarrollo, ¿verdad? Pero bueno, esta es una tarea, decíamos, que tiene el gobierno pendiente, a ampliar el gasto de capital, activos fijos, rehabilitación, remodelación, ampliación de la infraestructura productiva, de transporte, sanitaria, educativa, todo lo que pueda verse en ese sentido. Bueno, pero el Ministerio de Hacienda hizo un trabajo sobre el marco fiscal de mediano plazo 2022-2026, estamos en el 22, y anticipa que el déficit fiscal al cierre de este año se desvíe y se expanda hasta 3.5% del producto. Se había bajado de 4, que era lo del año pasado, a un 3%. Pero 3.5 en lugar de 3, es casi un 20%. Y lo atribuyen a que se han implementado iniciativas con el subsidio de los combustibles, los fertilizantes y el desmonte temporal de aranceles. Ahí no se unten, porque esos 67 productos e insumos, que nunca hemos criticado los insumos, sino los productos terminados, en total lo que representaban eran 1.700 millones de pesos, una chilata. Ni iban a tener impacto. Ven ustedes cómo está subiendo el precio del pollo y con todo que está importado de Brasil y de Bélgica y de los huevos, perdón, en esta específicamente. Ya que lo que teníamos era que fortalecer la producción. Entonces, ese desmonte de los aranceles no se lo atribuyan a eso porque eso es menudo, eso son 3 cheles. Los 23.000 millones que ya llevamos de los combustibles, por supuesto. Los 50.000 millones que se nos consuma el sector eléctrico o más en el déficit del subsidio eléctrico, eso sí es dinero. Dice, estos gastos no contemplados dentro del presupuesto se adicionan a la demanda de recursos para destinar al sector eléctrico a raíz del shock en el precio del petróleo. No hay dudas, a pesar de que se ha estado incrementando la tarifa. Vamos a ver un poco de eso. Entonces, dice que la estrategia debe ser en un plazo prudente, tener un equilibrio en las finanzas públicas y reducir el peso del servicio de la deuda sobre los ingresos fiscales. Ese es el tema. 75.000 millones se habían pagado en el semestre de intereses, no del servicio de la deuda. Eso es lo que yo escribí en mi último artículo en el listín sobre la deuda y el desarrollo, que nosotros, ahora que va subiendo la tasa de interés en los Estados Unidos y aquí en el país, el servicio de la deuda se va incrementando. Se incrementa el servicio de la deuda, entonces ese déficit será mayor y necesitamos más recursos para poder cubrir con esos compromisos pendientes. Pero
Hay una inflación importante que viene en una gran proporción del exterior y hay otra que es que se está recogiendo dinero y subiendo las tasas de interés por los 215 mil millones de pesos que se inyectaron para la pandemia en el 20. Y obviamente hay que recoger, no hay almuerzo gratis, ahora hay que recoger, esa es la resaca de esa, vamos a llamarlo metafóricamente, no es así, de esa borrachera. Porque el gobierno gastó una cantidad de recursos importantes para los programas que son importantes y tienen su aporte. Y los otros que dio el Estado, digamos el Banco Central, esa inyección monetaria para el sector productivo, eso ya usted sabe. Pero bueno, anyway, al final del día todas esas cosas tienen consecuencias y hay que pagarlas. Ahí estamos. Ese déficit se va aumentando porque el gobierno tiene que subsidiar, está subsidiando, ya ha subsidiado más de un 30% el subsidio de los combustibles de lo que dio en todo el año pasado y lo que vamos es por el sexto mes, 23 mil millones, casi 24 mil millones. Recuérdese que el año pasado fueron 15 mil millones, la totalidad del año de lo que se subsidió de combustibles. Entonces, ese es un tema, el gobierno tiene que ver qué puede hacer ahí, pues quizás focalizar. En el sector eléctrico ayer veíamos las pérdidas del 31%, obviamente eso es un hoyo. Y ahí esa déficit va a llegar a 700, 800, 1.000 millones. Si llega a 1.000 millones, son 54 mil, 55 mil millones de pesos. Adicional a los 23, que si llegue a 30, 32, ya usted sabe. Más 150 mil de los intereses de la deuda y póngale la amortización, más todo lo otro. ¿Qué va a quedar para invertir en carreteras, las calles en la capital? Hay muchas en los barrios que están muy bien, pero por ejemplo la Independencia está llena de hoyos. Aquí, la Avenida Independencia. ¿Y cuántos no hay en otros sitios? Hay muchos lugares en donde el Ministerio de Obras Públicas tiene todavía que hacer, pero necesita dinero para eso. Y si el dinero no lo vamos a comer en gasto corriente, es un problema. Entonces, las pérdidas de las distribuidoras, ese es un punto importante que tiene el gobierno, el Ministerio de Energía, que enfocarse y Hacienda, para que ese déficit pues sea manejable. Pero como ustedes ven, de 3% que estaba proyectado, se va a meter en 3.5. Se le achaca a los productos, pero el gobierno está recaudando más por el incremento de los precios, por los valores que compren en aduanas. Y la inflación, el gobierno recauda más. Pero no nos vamos a complicar en eso, porque entonces tendríamos que extendernos, ya entrar en otro tipo de asuntos. Pero es importante saber y tener pendiente eso. Y el gobierno es que tiene que tenerlo bien claro. Ver de dónde yo puedo controlar esta hemorragia, esta sangría. A mi parecer, por ejemplo, en el caso de los combustibles, quizás focalizándolo. Gracias a Dios que ayer bajó, vamos ahora en unos instantes a verlo. Y en el caso del sector eléctrico, enfocándose en las distribuidoras que siguen siendo el hoyo, la femoral abierta, esa vena tirando sangre por ahí y no se ve resultado. Ayer veíamos los niveles de pérdida elevadísimos. De con 48%, obviamente. ¿A dónde llega uno así? Una pausa. Venimos en breve con más. Esto es Economía y Mercado.